Buenas tardes, yo soy Tania Gutiérrez y les voy a presentar el tema pretratamiento de lodos residuales utilizando campo magnético y ultrasonicación. Quisiera comenzar contándoles qué son los lodos residuales. Estos lodos son generados en plantas de tratamiento donde el 60% de ellos proviene del tratamiento primario y el 40% del tratamiento secundario. En conjunto representan el 50% de los costos de infraestructura dentro de una planta y su producción es tan grande que se ha estimado en 640 millones de toneladas por año. ¿Qué contienen estos lodos? Contienen humedad, materia orgánica, organismos patógenos, metales pesados, entre otros. Y bueno, son tratados generalmente por espesamiento, estabilización, deshidratación y digestión anaerobia. Este último se ha observado que presenta muy buenos resultados, ya que presenta reducción del peso, reducción del volumen de los lodos, remoción del contenido orgánico y tiene un plus que es la generación de biogás. Debido a sus grandes ventajas del uso de este tipo de sistemas, se ha estado estudiando para poder hacerlo más eficiente. Dentro de estos estudios se ha observado que con el uso de pretratamientos se puede crear una mejor digestión anaerobia. El objetivo de los pretratamientos es solubilizar y convertir la materia orgánica particulada, que es de lenta degradación, a compuestos de bajo peso molecular que sean más fácilmente degradables. Esto se logra a través de la desintegración de estos lodos mediante la ruptura de los lodos y de los flóculos. Y estos, a su vez, también van a romper la membrana y la pared celular de las bacterias. Existen diferentes tipos de pretratamientos, entre ellos está el químico, el biológico, el térmico y los físicos o mecánicos. En esta ocasión voy a hablarles sobre la ultrasonicación y el campo magnético. El campo magnético sabemos que lo tenemos muy presente, son muy utilizados, son aquellos imanes que encontramos en el refrigerador. Actualmente su uso se ha extendido, están en las resonancias magnéticas, en las brújulas, en las bobinas y en algunos aparatos de telecomunicación, entre otros. Y está llegando ahora al medio ambiente. Dentro de estos tipos de imanes existen muchos, tanto temporales, permanentes, naturales, artificiales, y hay unos metálicos que son considerados dentro de las tierras raras e inertes, como el nodibio, el samario y el cobalto. Dentro de estos son de los más potentes. Una vez que se tiene un campo magnético y se es sometido dentro del sistema de campo magnético, en este caso si se somete a un lodo, lo que se espera es que modifique los ácidos grasos y los fosfolípidos, que cambien las formas de la célula, que cambie incluso a veces su hidrofobicidad y que exista un rompimiento de los mecanismos intracelulares. Una de las ventajas del uso de este sistema de campo magnético es su bajo consumo energético, de costo y de mantenimiento. Además, no se necesita la utilización de algún químico y no genera contaminantes secundarios. La ultrasonicación son ondas que se propagan de presión acústica que se propagan a través del tiempo. Estos se propagan también a través de ciclos. Estos ciclos comprenden la expansión y la compresión a través de un medio. Estos ciclos juntan las moléculas mientras cuando se comprimen y extienden las moléculas cuando se expanden. Estos ciclos que se realizan durante mientras se encuentre la ultrasonicación, va a hacer que las burbujas crezcan, entren se hagan cavitaciones dentro de ellas y exploten. Una vez que estas explotan, van a generar unas más pequeñas y van a romper moléculas. Dentro de los tipos de ultrasonicadores existen las de tipo bocina y los baños ultrasónicos. Anteriormente se ha hecho estudios con el uso del campo magnético y de la ultrasonicación. Generalmente se encuentran más de la ultrasonicación aplicada a los lodos. Existen estudios donde se han encontrado altas remociones de lodos con respecto a su materia orgánica y con campo magnético generalmente se utilizan más en aguas industriales, aguas de aceites y los activados. Sin embargo, existen pocos estudios donde se utilicen estos dos en conjunto como tratamiento. Por tal motivo, se planteó el objetivo de
evaluar la remoción de materia orgánica medida como DQO y sólidos totales de lodos residuales provenientes de una planta de tratamiento utilizando campo magnético y ultrasonicación como pretratamiento. ¿De qué manera se realizó esto? Pues primero se tomó la muestra. La muestra de lodo se adquirió de una planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se hizo una mezcla donde fue 70% lodo secundario y 30% lodo primario. Posteriormente que se obtuvo la muestra, se realizó su caracterización, se determinaron algunos parámetros para observar sus características. Posteriormente se comenzó con el pretratamiento de lodos mediante el sistema experimental que engloba el campo magnético y la ultrasonicación. Para campo magnético se utilizaron dos sistemas. Un sistema fue de 6 imanes de neodimio de 500 Gauss y otro sistema que solamente contuvo 2 imanes, igual, de neodimio y 500 Gauss. Posteriormente, una vez que eran sacados del campo magnético, fueron enviados a ultrasonicación. Para poder decir qué pruebas se iban a realizar, se realizó un diseño de experimentos 3 a la 2, donde arrojó como resultado 8 pruebas que se tenían que hacer con diferentes características. Para observar cuáles eran las mejores, se determinó la remoción de QO y sólidos totales. Los resultados. Como resultado se obtuvo la caracterización del lodo, se observó que anda aproximadamente los 60.000 miligramos por litro, tanto de DQO como de sólidos. Y con respecto a las pruebas de pretratamiento, como les había comentado, arrojaron 8 pruebas. Las primeras 4 fueron con el sistema de 2 imanes. Cuando se utilizaron 2 imanes, se observó que cuando se utilizan por 15 minutos, las remociones son muy bajas, de un 4%. Una vez que este campo magnético pasa a ultrasonicación, se observó que llegan a tener hasta un 42% de remoción. Cuando el campo magnético aumenta a 30 minutos, se pueden adquirir remociones de hasta el 38% y de ultrasonicación con respecto al campo magnético de un 30%. Sin embargo, ya posteriormente se observó que utilizando 30 minutos de campo magnético y 30 minutos de ultrasonicación ya no existe diferencia entre uno y otro. Con respecto a los sólidos totales, se observaron bajas remociones cuando se someten a campo magnético por 15 minutos de hasta un 13%. Pero la sonicación sí se observó un poco de remoción con respecto al campo magnético de hasta un 15%. Sin embargo, conforme se hicieron las pruebas, se observó que con 30 minutos de ultrasonicación hay un poquito más de remoción con respecto al influente, que hasta un 41%, pero ya no existe remoción en la ultrasonicación. Al contrario, las concentraciones tienden a aumentar. De acuerdo a estos 4 pruebas realizadas, se determinó que la mejor prueba era la 3, ya que presentó remociones cercanas al 40%, y tanto para DQO y de sólidos hasta un 22%. Con respecto a las pruebas con 2 imanes, tenemos que cuando se utilizó 30 minutos de campo magnético, las remociones llegan a ser hasta de un 44%. Sin embargo, al posteriormente aplicar 30 minutos de ultrasonicación, la diferencia solamente es de un 6%, es decir, no existe posterior al campo magnético con la ultrasonicación. Incluso cuando se aplican 15 minutos de campo magnético, se tienen remociones del 44%, similares al 44%, pero incrementa la remoción, incrementa la concentración de la ultrasonicación. Dentro con 6 imanes, con respecto a la DQO, las remociones fueron hasta del 48% solo con campo magnético, ya que no hubo remociones con ultrasonicación. Con respecto a los sólidos totales, se observó que con 30 minutos de campo magnético se pueden obtener hasta un 14%, y sin embargo, cuando se utilizan mayores tiempos de campo magnético, pues se logran estas remociones. Con respecto a la ultrasonicación, se obtuvieron 15% con respecto al campo magnético. Sin embargo, cuando se utilizan 15 minutos de ultrasonicación, se puede observar que el campo magnético en esta parte no presenta remociones con respecto al influente, pero sí se obtienen más con respecto a la ultrasonicación.
De estas pruebas, la mejor prueba fue determinada a las 6, ya que se obtuvo hasta un 44% de remoción solo con campo magnético, y para DECO y con sólidos fue hasta de un 13 y 15%. En conclusión, se observó que el pretratamiento de campo magnético y ultrasonicación para los residuales es una tecnología que presenta remociones hasta de un 48% para ambos, tanto DECO y sólidos totales. Esto fue generalmente utilizando el sistema de 6 imanes. El campo magnético como pretratamiento unitario presentó las mejores remociones con el sistema de 6 imanes, ya que a mayor densidad magnética, mayores remociones de DQO se van a encontrar. Con el sistema de 2 imanes es mejor utilizar tiempos de contacto de 30 minutos en comparación con el de 15 minutos, ya que presenta mejores remociones. Las remociones de ultrasonicación solo se presentaron cuando se utilizó el pretratamiento de campo magnético con 2 imanes. Con 6 imanes las remociones fueron nulas. El que las remociones fueron nulas fue porque se presentó una mayor concentración dentro de los sólidos y de cubo, pero esto no quiere decir que sea malo. Probablemente el campo magnético y el ultrasonido está funcionando de tal manera que está rompiendo las moléculas y está haciendo que se dispersen y por eso se están encontrando más. Esto se necesita un poco de más estudios. Por mi parte, eso es todo. Aquí les presento las referencias utilizadas y es el tiempo de preguntas.